38 veces tiró México a portería contra Honduras y aún así le tomó hasta el minuto 101 para empatar el juego en el global y mandarlo a la primera tanda de penales en un juego oficial para el Tri en el Estadio Azteca en su historia, y así ganar y derrotar a Honduras para clasificar a la Copa América de manera directa. ¿Hazaña o sufrimiento innecesario? En este video someteremos al bultómetro a los protagonistas de la selección mexicana para lograr avanzar a la Copa América en el Estadio Azteca, finalizando con Jaime el Jimmy Lozano para saber si se comprometió o bulteó. Pero antes, iniciemos con los que empezaron marcando la diferencia y evidentemente tienen que ser los que anotaron los goles. Luis Chávez, que anotó su cuarto gol con la selección mexicana, pero de estos 4 lo increíble es que 3 han sido tiro libre. Y es que desde el Bebé Pardo no se veía un mexicano tan efectivo en los tiros de castigo. Además, también en este partido el jugador del Dinamo de Moscú ganó 6 de sus 8 duelos individuales, tuvo 3 pases clave y además acertó el 90% de sus pases. Por lo que entonces, con toda confianza, para mí lleva siendo el mejor jugador prácticamente desde el Mundial, Luis Chávez, de la selección mexicana. El mejor, por lo que entonces en este partido podemos decir tranquilamente que se comprometió. Nos vamos con el que anotó el segundo tanto sobre la hora y fue Edson Álvarez. Creo que el gol del Machín va a quedar prácticamente en la historia junto con el de Raúl Jiménez de Chilena contra Panamá. Ahí van a estar los dos, así va a ser recordado. Pero la realidad es que también Edson tuvo un partido que hay que destacar varias cosas. De entrada, lo amonestaron al minuto 10 del partido, por lo que entonces la gran mayoría de este jugó condicionado. Además de estar haciendo un labor más ofensivo cuando no es algo que le corresponde desde mi punto de vista. Edson Álvarez juega mejor cuando es de contención y en vez de dejar más libres al chiquito y a Chávez, a veces se rebasaba. No sé si eso tuvo que ver con que traía el ímpetu del gafete de capitán y eso lo abalanzó, pero creo que no siempre puede ser algo positivo para México. Sin embargo, en este duelo en particular sí le resultó. También mostró mucho liderazgo al dar la charla al equipo junto con Jaime Lozano poco antes de la tanda de penales. El gol de hoy es el primero que anota desde el 22 de marzo del 2022 cuando le marcó a Honduras el gol de la victoria en San Pedro Sula en un duelo de eliminatoria mundialista. Además ganó 5 de 6 duelos individuales y fue el segundo mexicano que más balones recuperó después de Jesús Gallardo, por lo que también Edson Álvarez, con todo y todo, se comprometió. Ahora sí, como destacamos a los dos jugadores que anotaron los goles, también tenemos que destacar al que impidió que nos marcara la selección de Honduras. Sin duda alguna, Luis Malagón fue clave para que México avanzara a la Copa América, no solamente atajando uno de los tiros penales, sino también interviniendo en 2 ocasiones cuando fue requerido con atajadas clave en el partido. Y es que a pesar de tener 26 años, creo que podemos decir que ya la portería está en buenas manos si es que Paco Memo Ochoa no está, por la circunstancia que sea. El tipo fue puesto a prueba y respondió sin duda alguna. ¿Alguien de verdad extrañó a Memo? Porque Luis Malagón fue muy comprometido. Ahora también tengo que someter al bultómetro a los responsables de que nos hayamos tenido que ir hasta el minuto 101 para marcar el 2-0. Y tenemos que empezar con el delantero Henry Martin, que en 70 minutos perdió 6 veces el balón y únicamente tuvo 15 toques. Fue un bulto. El bebote de los 2 tiros que hizo en el partido, los 2 no fueron con dirección a portería. Sin embargo, respondió en los penales, por lo que entonces se queda en el limbo. El Chiquito Sánchez falló 3 claras del partido que sin duda alguna le hubieran ahorrado al Tri mucho sufrimiento. ¿Bulteó? César Montes, si bien no voy a juzgarlo por las claras que falló frente al arco hondureño, pues porque no es evidentemente delantero, sí lo voy a juzgar porque quedó expuesto nuevamente como defensa en la más clara para Honduras que falló Luis Palma. También bulteó Luis Palma evidentemente, pero los César Montes nos pudo haber costado el pase tal cual. Bulteó. Raúl Jiménez no jugó y lo amonestaron. Una adultez. El Chino Huerta falló 2 veces en penal. Sí, se adelanta el arquero, pero nos hubiera ahorrado toda la polémica si lo hubiera metido desde el principio. Una adultez lo del Chino Huerta. Los fans. Nuevamente apareció el grito que la FIFA clasifica como homofóbico y que nos pudo haber costado el partido y se escuchó a pesar de que ponían el cielito lindo para tratar de apaciguarlo, calmarlo o distraerlo. Justifica para nada, bajo ninguna circunstancia, que la afición mexicana siga haciendo algo que no está permitido por la FIFA. Son unos bultos. Julián Quiñones, lo pedíamos ver en otras circunstancias con la selección y más tiempo, y en esta ocasión jugó 50 minutos, en donde tuvo 4 disparos, 3 de estos a portería. Perdió 2 oportunidades claras. Una se le fue por un lado y otra manda su remate de cabeza a las manos del portero. Se vio más de Quiñones que en la ida, pero tampoco aprovechó la oportunidad para estrenarse en selección, una que él propio creó, además fue su más clara. Jugó en una posición
posición que no es su natural, jugó de centro delantero, algo que me pareció un poco extraño. Y yo sigo sin poder verlo como quiero, y es con Henry Martin, con quien ya se entiende, con quien entrena a diario y con quien juega cada fin de semana. No entiendo por qué no han jugado juntos. Me voy a esperar eso para poder juzgarlo de manera adecuada, y además le voy a dar el beneficio de la duda de que es su segundo partido con selección, el primero en condiciones aptas para poder juzgarlo, por eso lo voy a dejar en el limbo. Antes de hablar de Jaime el Jimmy Lozano, quiero hablar del central, de Iván Barto. Hay mucha polémica en torno a él. Yo quiero que ustedes me digan en los comentarios cuál es su opinión al respecto, y además aprovecho para decirles que se suscriban y nos den like. Ok, aquí hay dos temas con el central. La primera es el tiempo que agregó, 9 minutos, pero el gol de México cayó al minuto 11 de agregado, me refiero. Estuvo bien que agregara esos extra porque sí, porque es cierto, se perdió unos minutos jugados ya en el tiempo agregado. Sin embargo, a lo mejor no hubiera pasado lo mismo si hubiera tratado otra selección. Ustedes díganme al respecto. Yo creo que con base a la regla sí estuvo bien lo que hizo el central. Por otra cosa por la que se le criticó mucho fue porque amonestó al arquero hondureño Mengíbar en la tanda de penales, cuando ya también lo había amonestado al minuto 85, por lo que entonces muchos pedían la expulsión. Aquí la realidad es que hizo bien, porque el reglamento dice que las amonestaciones en la tanda de penales no se acumulan con las del partido. Sin embargo, va a quedar ahí el asterisco de los minutos que añadió de extra. Y la realidad es que en cuanto a los penales que repitió que falló el Chino Huerta, y sí estuvo bien porque el arquero hondureño se adelantó. Recuerden que tienen que estar ambos pies adelantados en el suelo antes de lanzarse. En el caso de Malagón, cuando ataja el penal, él tiene uno adelantado, pero el otro lo tiene en la línea antes de que con los dos se desprenda. Por eso no tuvo que haberlo repetido. En conclusión, puedo decir que Barto estuvo en el limbo. Por último, vámonos con Jaime el Jimmy Lozano, que le tocó gestionar, digerir, remontar una situación muy, pero muy complicada. Si bien es cierto, no iba a ser sencillo poderle marcar 2 goles a Honduras cuando sabíamos que se iban a venir a encerrar en el Estadio Azteca. Cuando además el fútbol mexicano, aunque no queramos a veces verlo, vive una de sus peores crisis en la historia. Así está en crisis desde el Mundial de Qatar 2022. No tenemos por qué engañarnos. Le tocó muy difícil a Jaime poderlo sustentar y solventar, sobre todo por la presión que ejercieron los medios y los propios fans, que si bien a lo mejor sí es justificable porque tenemos que ganarle a Honduras y de manera tranquila, pues sí, evidentemente la vuelve complicado para la gestión interna del grupo. Cómo cambiar la mentalidad de los jugadores, cómo hacerle para que salgan con todo, como sí lo hicieron desde el minuto 2, ya habíamos generado la primera de peligro, y por eso hay que aplaudirle a Jaime el Jimmy Lozano. A pesar de que, por ejemplo, el 9 por el que apostó Henry Martin no tuvo un buen partido, su equipo generó 38 disparos, 11 a portería. Eso tiene que ver evidentemente con el director técnico. El tema pendiente sigue siendo en defensa, porque nos siguen llegando muy fácil. Tuvieron 2 disparos a portería los hondureños y de todos modos estuvieron cerca de anotarnos. Tienen que acomodar sin duda alguna mejor a Edson Álvarez y a Luis Chávez cuando juegan juntos. Chávez es más creativo, pero termina jugando más retrasado que Edson a ratos. Ahí tiene que controlarlo y poner orden el Jimmy. Porque ese tipo de detalles son los que acaban afectando en el funcionamiento y vuelven complicada la generación de juego, que es a veces lo que se le critica a México. En esta ocasión creo que fue más por parte de la contundencia. A fin de cuentas, el Jimmy Lozano sí nos acaba clasificando de manera directa, sea como sea, a Copa América, por lo que entonces puedo decir que se comprometió. Ustedes díganos cuál es su opinión, déjanos en los comentarios, suscríbanse al canal, denos like, síganos en las redes sociales como Mano Cambiada MX. ¿A quién nos faltó por poner en el bultómetro? ¿Están de acuerdo o no? Y por último, la pregunta final, ¿fue hazaña o sufrimiento innecesario? Para mí, sin duda alguna, fueron las dos. Este fue el bultómetro de A Mano Cambiada.